Los dos habían corrido hacia el mismo lugar, sin saber que el otro también volvería. Humanos y elfos se necesitaban, aunque todavía no habían aprendido a confiar. Los elfos custodian la magia de este mundo. ¿Y nosotros? Nos aseguramos de que regresen a salvo. Los humanos no tienen nuestra magia, pero son fuertes. ¿Y son buenos? La mayoría. Logan había crecido para convertirse en caballero. Logan, te necesitan dentro. Airen había nacido para escuchar aquello que los humanos no podían oír, la voz del bosque. Cuando un elfo dejaba sus tierras, un caballero humano debía protegerlo hasta su regreso. Príncipe Airen, él es Logan. Desde hoy será el caballero encargado de protegerlo. Durante generaciones, ambos pueblos protegieron la misma paz desde lados distintos. No hace falta que camines tan rápido. Si vas a tratarme como si fuera de cristal, esta misión será muy larga. Espérame aquí. De esto me encargo yo. Aún discutían por casi todo, pero al verlo devolverle vida al bosque, Logan comenzó a descubrir al elfo que existía más allá de su deber. ¿Vas a vigilar cada cosa que hago durante toda la misión? Puedo cuidarme solo. Creí que los príncipes elfos eran más delicados. Entonces aprendiste algo hoy. Pasaron los días y discutir dejó de ser lo único que compartían. Hoy no te quejas. Hoy no me molestas. Quédate aquí. Estás herido. Era un ogro. Pudiste haber muerto. Pero tú no saliste herido. Sin darse cuenta, estar juntos había comenzado a sentirse demasiado natural. Afuera llovía, adentro, la distancia entre ambos desaparecía. No saldremos hoy. ¿Qué? Nada. ¿Alguna vez has besado a un humano? Jamás lo haría. ¿Seguro que jamás besarías a un humano? Lo que comenzó como un juramento de protección había cambiado. Ya no era el deber lo que mantenía a Logan junto a Airen. Nos volveremos a ver. Eso lo prometo. Creyeron que volverían a verse pronto. El destino tenía otros planes. Por fin regresaste. Me hiciste esperar demasiado. Tu magia no se está perdiendo, Airen. Estás esperando un hijo.
Estoy esperando un hijo. ¿Quién es el padre? Un humano. Aquellas dos palabras cambiaban todo. Es una vergüenza, pero no voy a renunciar a ti. La boda seguirá adelante. Mi Omega espera a nuestro heredero. La boda se adelantará. Todos celebraban. Airen solo pensaba en Logan. La boda se acercaba, y su promesa parecía cada vez más imposible. Logan esperó durante días, después durante semanas. Airen nunca apareció. El príncipe Airen llegará con su prometido. Será su escolta, y protegerás también a su heredero. Cuando por fin volvió a verlo, Airen llevaba un hijo y a otro hombre a su lado. Tú protegerás a mi prometido y a mi hijo. Así que vas a casarte y esperas el hijo de otro. ¿Acaso creíste que elegiría a un humano? ¿Entonces todo lo nuestro no significó nada? Fue un error. Mi lugar siempre estuvo entre los míos. Había conseguido que Logan le creyera, pero la mentira también lo había destruido a él. Y entonces, él también comprendió. Airen podía ocultar la verdad, su corazón era otra historia. El día de la boda llegó, junto con la vida que otros habían elegido por él. Desde que volviste dejaste de sonreír como antes. Y cuando vi a aquel caballero entendí por qué. Era él. Te amo. Y quería que te quedaras conmigo. Pero no así. Vete, Airen. Sé feliz. Lo amaba demasiado para obligarlo a quedarse. ¿Dónde está Airen? Vine por él. No permitiré que se case contigo. Llegaste tarde. Airen ya se fue. Ve a buscarlo. Y hay algo más que debes saber, ese hijo es tuyo. Siempre lo fue. Esta vez, Logan no pensaba llegar tarde. Este hijo es tuyo. Siempre lo fue. Lo sé. Lejos de ambos reinos, construyeron por fin un hogar que solo les pertenecía a ellos. Los humanos cuentan su vida en años, nosotros en ciclos. Para un elfo, una vida humana puede parecer apenas un instante. Pero cuando un elfo forma un vínculo verdadero con un humano, comparte su tiempo. Envejecerá junto a él. No lo sabía, Airen. No sabía que nuestro vínculo haría que envejecieras conmigo. Vas a perder tantos años por mí. No estoy perdiendo nada. Quiero envejecer contigo. Jamás quisiera vivir en un mundo donde tú no estés. Los meses pasaron, y cada día los acercaba un poco más a conocer a su hijo. Cuando llegó el momento, Airen regresó al agua que conocía desde niño. Calma, el agua te conoce. Yo estoy aquí. Allí, entre raíces antiguas, esperaría la llegada de su hijo.
Tú puedes, mi vida. Logan había sabido protegerlo de todo, menos de aquel dolor. Esta vez, solo podía quedarse a su lado. Es nuestro hijo. Aquel niño fue el primero de una familia nacida entre dos mundos. Así muy bien. Ahora mantén la postura. Pasaron los años, llegaron nuevos hijos, y aquella casa nunca volvió a estar vacía. Eso no fue lo que padre nos enseñó. Lo sé, lo hice mejor. No temas. El bosque te reconoce. En ellos, ambos mundos habían aprendido a convivir. Y su padre todavía insiste en que no se enamoró de mí a primera vista. Los humanos cuentan su vida en años, los elfos en siglos. Ellos eligieron compartirla, porque una vida no se mide por cuánto dura, sino por con quién decides vivirla. Gracias por acompañar a Logan y Eiren hasta el final de su historia. Y gracias, especialmente a los miembros del canal. Nos encontraremos muy pronto en una nueva historia.